Buenos días con todos. En esta ocasión vamos a hablar de nuestro tema de investigación, que vendría a ser sobre la inclusión de las mujeres transgénero en el deporte en la categoría femenina. Para esto tenemos que dar una idea global que nos permitirá comprender el contexto de esto. En este caso es la inclusión de las mujeres transgénero. Y para esto debemos remontarnos a la inequidad de género y la exclusión de la comunidad LGBT en general. Estos son dos problemas que están relacionados y que afectan a muchas sociedades en todo el mundo. La inequidad de género hace referencia a la discriminación, a la desigualdad basada en el género, en la cual las mujeres suelen enfrentar obstáculos y restricciones que limitan sus oportunidades y derechos en comparación con los hombres. Esta inequidad se puede manifestar en distintos ámbitos, como puede ser la educación, el empleo, la política, la vida cotidiana. Ambos problemas son formas de discriminación y violación de los derechos humanos. La igualdad de género y la inclusión de la comunidad LGBT son fundamentales para construir sociedades justas y equitativas. Es necesario promover políticas y leyes que protejan estos derechos de todas las personas, sin importar su género u orientación sexual, y fomentar una cultura de respeto y aceptación hacia la diversidad. Teniendo en cuenta esto, sabemos que la inclusión de las mujeres transgénero en el deporte es un tema bastante complejo y ha generado bastante controversia en varios ámbitos. En primer lugar, es importante destacar que las mujeres transgénero ya son consideradas mujeres y por lo tanto nosotros consideramos que tienen todo el derecho a participar en actividades deportivas, al igual que cualquier otra mujer, en este caso cisgénero. Sin embargo, la inclusión de las mujeres trans en el deporte plantea ciertos desafíos, especialmente en deportes que se dividen por categorías según el sexo biológico que ha sido asignado. En estos deportes, algunas personas argumentan que las mujeres transgénero tienen ventaja debido a las características físicas que desarrollaron como hombres antes de su Como transición. primer argumento tenemos los estereotipos en el deporte femenino. Iniciamos explicando específicamente qué son los estereotipos de género. Bueno, según Moyo 2003, los estereotipos de género son un conjunto estructurado de creencias compartidas dentro de una cultura o grupo acerca de los atributos o características que posee cada sexo. También son concepciones preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres. Las creencias estereotipadas de género junto a la identidad e ideología de género permean en las conductas discriminatorias basadas en la diferenciación de una persona como mujer u hombre. Estos estereotipos influyen en el procesamiento de información sobre los grupos sociales, así como sobre nuestro comportamiento y el de los demás. Dentro del contexto deportivo, las diferencias entre representaciones de género se hacen más notable. A menudo los estereotipos que rodean los deportes femeninos se derivan a las expectativas sociales y las normas de género arraigadas y la creencia de la mujer débil. En el mundo del deporte, especialmente a las mujeres, se han enfrentado durante mucho tiempo a estereotipos y prejuicios que han influido en cómo se perciben sus habilidades y logros atléticos. Los estereotipos en el deporte femenino a menudo reflejan expectativas sociales y roles de género tradicionales, lo que limita las oportunidades de reconocimiento y recursos para las atletas femeninas. De este modo, y a pesar de que en los últimos años se haya registrado un incremento de las mujeres en el deporte federado, el número de licencias deportivas de las mujeres en el CAE en el año 2020 es tan solo del 26,2% del total de estas, mientras que de los hombres supone el 73,8%, lo que evidencia una gran brecha del 77,6%. Como consecuencia de los estereotipos implantados, muchas mujeres trans son criticadas por la sociedad solo por desear participar en competencias deportivas. Esto debido a la creencia de la que las mujeres no son físicamente tan fuertes o capaces como los hombres, lo que lleva al pensamiento de que la mujer trans es mucho más fuerte debido a que biológicamente nació siendo un hombre. El tema de las mujeres transgénero que participan en los deportes femeninos ha sido un tema polémico y la sociedad se planteó diversas preocupaciones sobre si tienen una ventaja injusta sobre las mujeres cisgénero, preocupaciones que son respondidas por el mismo Comité Olímpico Internacional y otras organizaciones deportivas que han establecido pautas para la participación de las mujeres trans, las cuales requieren que se sometan al menos un año del TRH para suprimir los niveles de testosterona, lo que ayuda a mitigar cualquier posible ventaja física que puedan haber tenido antes de la transición. Por otro lado, tenemos a la segregación deportiva binaria, la cual también perpetúa las desigualdades de género al proporcionar oportunidades desiguales para atletas masculinos y femeninos. Los deportes femeninos a menudo reciben menos financiación, cobertura mediática y apoyo a comparación de sus homólogos masculinos. Esto se ejemplifica en España, donde según los datos facilitados en el Consejo Superior de Deportes de 2017, tan solo el 21,5% de las licencias federativas son de mujeres, suponiendo estos un 35,4% del total de deportistas de alto nivel. Además, apenas el 1% de los patrocinios comerciales se destina al deporte femenino. Esta
disparidad no solo obstaculiza el crecimiento y desarrollo de los deportes femeninos, sino que también refuerza los estereotipos y sesgos dañinos. Uno de los principales argumentos que respaldan la segregación deportiva binaria es la suposición de que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres brindan una ventaja inherente a los atletas masculinos. Sin embargo, este argumento simplifica demasiado la complejidad fisiológica humana e ignora las variaciones individuales dentro de los géneros. No todos los hombres poseen atributos superiores y no todas las mujeres están en desventaja. Los atletas deben ser juzgados en base a sus habilidades, entrenamiento y rendimiento en lugar de suposiciones sobre sus ventajas biológicas. Adoptar la inclusión nos permitirá ser testigos del verdadero potencial de los atletas independientemente de su identidad de género. Para dar a aplicar mis argumentos, utilicé la técnica de generalización. También utilicé de fuentes páginas como EScielo y diversos artículos académicos, junto a estadísticas deportivas para complementar mi punto. Aceptar que las mujeres trans sean admitidas sin muchas barreras en el deporte sería un gran paso para la inclusión y protección de su identidad, ya que en el mundo deportivo se suele cuestionar algunos resultados favorables alcanzados por las personas de género no heteronormativo, señalando que estas presentan diferencias físicas, mayoritariamente en el caso de las mujeres trans, las cuales les generarían una ventaja en la competencia. Márquez y Barbosa del 2020. Para el segundo argumento, se propone que al aceptar que las mujeres trans sean admitidas en el deporte femenino, nos brindaría la protección de su identidad de género, las cuales han sido vulneradas hasta ahora. Para esto, primero empezaremos definiendo qué es la identidad de género. La identidad de género es la percepción propia que tiene la persona sobre su propio género, al margen de su orientación sexual o características biológicas. Esta percepción de la persona se construye durante la infancia temprana, que va desde el primer año hasta los 6 años de edad, la cual está influenciada por el ejemplo parental, la sociedad y del lenguaje mismo. Como sabemos, la representación mental que tiene una persona sobre sí misma puede coincidir o diferir de su sexo asignado al nacer, el cual consiste de solo 2 tipos, el sexo femenino y el sexo masculino. Para algunas personas, su sexo asignado al nacer y su identidad de género coinciden o están relacionadas. A estas personas se las define como cisgénero. Sin embargo, hay personas que sienten que su sexo asignado al nacer y a su identidad de género es diferente. Por ejemplo, su sexo asignado es femenino, pero su identidad de género es masculina. A estas personas se le llaman transgénero o trans. Se ha de entender que la autoidentificación es una percepción del individuo consigo mismo en cuanto a distinguir cuál es su identidad y orientación sexual. Sin embargo, esta idea de diálogo está condicionada por múltiples factores socioculturales. En el ámbito deportivo, la inclusión de las mujeres trans al deporte femenino deriva principalmente en el asunto de las hormonas y la fuerza física. Estas suelen ser observadas en algunos eventos deportivos en el que se verifica los niveles hormonales que presentan las mujeres transgénero antes de comenzar. Si estas pruebas llegan a botar un resultado en el rango de lo femenino, se les permitiría competir en las competencias. Aún con todas estas pruebas de antemano y en las luchas constantes de las críticas por su participación en dicha categoría, las mujeres trans tienen que enfrentar los constantes prejuicios y críticas por sus supuestas ventajas físicas, como pasó con la nadadora Lia Thomas, quien pasó a la historia el 17 de marzo al convertirse en la primera persona transgénero en ganar el campeonato en Estados Unidos, en la historia de la división femenina. Esta victoria ha estado llena de controversias, ya que un gran grupo de personas está en contra de los resultados y piden que no sea considerada como la ganadora de este evento. La razón: el resultado socava la integridad de la competencia al supuestamente permitir a una persona transgénero compitiese en un equipo femenino, de acuerdo con DeSantis. En conclusión, la inclusión de las mujeres transgénero en el deporte de la categoría femenina es un tema controversial, puesto de que existen distintas posturas al respecto. No obstante, debemos de recalcar que la división entre deportes masculinos y femeninos pierde en fuerza, puesto de que existe un mayor grupo de actividades que son aceptadas por ambos géneros. Por lo tanto, debemos de erradicar la desigualdad, promoviendo la práctica deportiva sin discriminación y violencia. Asimismo, generar espacios más inclusivos y deportivos, con la finalidad de que algún día podamos obtener los mismos derechos y oportunidades. Muchas gracias.